esta parte nodular es esto. ¿Okay? Este es un cistoadenocarcinoma y cuando encontramos un cistoadenocarcinoma el tratamiento es quirúrgico, la resección hepática. Si usted hace tratamientos y se ha visto, a veces confunden con el quiste hidatídico y lo que hacen es destechar. Lo destechan, lo condenan a la persona a la muerte, porque destechan, sacan lo que ustedes creen que son las membranas, sacan el líquido y esto se disemina, carcinomatoso. El paciente se muere muy prontamente. Entonces, cistoadenocarcinoma es sinónimo de resección hepática. Y vamos después a lo que son las metástasis hepáticas y carcinoma colorectal. Hasta el momento hablamos de lo que son tumores primarios del hígado, o los más importantes, los tumores hepáticos primarios del hígado, pero también tenemos metastásicos secundarios, es decir, que están en un sitio, el colon, en este caso en el colon, y hacen como secundarismo hacia el hígado. Es la tercera causa de cáncer en el óvulo y la segunda en la mujer, el cáncer del colon. El sitio más frecuente de metástasis hepática, en el 50 o 60% es el hígado, y un tercio se descubren sincrónicas y 2/3 metacrónicas. Cuando hablo de esto, Luis Aguirre, Luis, doctor, ¿qué es sincrónico, qué es metacrónico? Sincrónico es cuando hay tumoraciones en el mismo tiempo. Y metacrónico. Van por tiempos diferentes. Dos tiempos diferentes. Sí, más o menos es eso, ¿no? Significa que en el caso de la metástasis hepática de carcinoma del colon rectal significa el sincrónico, de que usted lo diagnostica en el mismo momento. Usted tiene su tumor en el colon sigmoides y a la vez tiene una metástasis hepática en el segmento 8, por ejemplo. Mismo tiempo, sincrónico. Metacrónico es cuando usted lo opera, este paciente no tiene metástasis, tiene un tumor en el colon derecho, usted hace hoy una hemicolectomía derecha y en su seguimiento en un año aparece una metástasis hepática en cualquier segmento del hígado. Eso es metacrónico. ¿Ok? Muy bien. Y el tema de las metástasis hepáticas de carcinoma colorectal, tenemos de que son resecables 10 a 20% cuando se diagnostica, y cuando estas son resecables, o sea, evidentemente van a cirugía, pero el mayor porcentaje de metástasis hepáticas, el 80-90%, no son resecables y van a quimioterapia. La sobrevida para los pacientes que van a cirugía van del 35 al 58% a 5 años, mientras que la sobrevida cae cuando solamente se le da quimioterapia menos del 8%. Entonces, ¿qué se hizo en los últimos 20 años? Incrementar la resecabilidad. ¿Cómo podemos incrementar la resecabilidad en esos pacientes? Y en eso cambió muchas cosas. Cambió muchas cosas porque el paradigma de los criterios de resección de metástasis hepáticas, que yo escuché cuando fui alumna con ustedes hace un montón de años, cambió. En el año 97, hasta el 2001, más o menos un poco más de 2001, todavía se pensaba que era así. Cuando uno tenía un tumor de colon y encontraba usted una metástasis hepática, una o dos o lo que fuese, si la detección era metacrónica, no era resecable. Si solamente podía estar de manera unilobar, no podían estar en dos lóbulos, porque si era bilobar, ese paciente no iba a cirugía, se iba a quimioterapia. Ya sabemos qué pasa con los pacientes que van a quimioterapia, menos del 8% a 5 años. Menos de 3 metástasis tenían que tener, de menos de 5 centímetros. Que tenía que tener el margen entre el tumor y lo que se resecaba, cuanto menos darle un margen de 1 centímetro. Que el CA sea menor de 100 y que no exista enfermedad de estrepal. Esos eran los criterios hasta el año 2001 en resecciones hepáticas, en metástasis hepática y carcinoma colorectal. Pero ¿qué pasa? Que menos del 10% de los pacientes que se detectaban con metástasis tenían estos criterios. Y de esos menos del 10%, solamente 1 de cada 3 tenían sobrevida a largo plazo. Entonces, lo que se vio en los últimos años es de que se podían mejorar estas cosas estudiando obviamente más. Entonces, por ejemplo, René Adams en el Paul Bruce en el año 2009 cambiaron, y la definición actual de resecabilidad hasta hoy, yo no sé si mañana cambiará, pero hasta hoy la definición actual de resecabilidad en metástasis hepáticas es sacar todas las metástasis que quieran, pueden ser 1, 2, 3, 10, 20, 50.000, no importa, unilobar, bilobar, metacrónico, sincrónico, con sea más de 100, 200 o lo que fuese, mientras que tú saques todas las metástasis hepáticas y dejes un volumen residual funcional en un hígado sano de al menos 20%, o 30% en un hígado post-quimioterapia, o más del 40% en un hígado cirrótico sin hipertensión portal, entonces tú puedes resecar todas las metástasis que quieras, sin dejar enfermedad, sin que usted va a dejar R0, no va a dejar nódulos en el lado donde va a dejar, no vemos que nada. Y si hay metástasis extrahepáticas pulmonares, por ejemplo, en general, cualquier metástasis extrahepática, estas deben ser resecables. O sea, no te contraindica una metástasis extrahepática, no te contraindica la cirugía. Entonces son los dos criterios fundamentales que cambiaron en relación a 10 años antes. Y la pregunta es si la edad es un límite, y le pregunto eso a Ruiz, Brigitte. Ruiz, ¿dónde estás? ¿No está?
Se ha ido a la marcha. Saquemos a Alan de la embajada. Luis Contreras. Doctora, cuénteme. ¿La edad es un límite? Por ejemplo, si yo tengo un paciente con un cáncer de colon, lo operé hace un año y en el seguimiento usted agarra y lo ve en el seguimiento y en el seguimiento encuentra dos metástasis hepáticas de repente en el hígado, que si pudieran ser resecables, pero el paciente tiene 80 años. ¿Se opera o no se opera? Sí. ¿Ves? La doctora dice que sí. Suárez, Fiorella. Doctora, la misma pregunta. Sí se opera. ¿Por qué? ¿Por qué sí o por qué no? ¿Seguro? ¿Seguro que la edad no es un límite? Muy seguro. Susano Reyes. Doctora, la misma pregunta. ¿La edad es un límite o no es un límite? ¿O qué tiene que ver? Yo creo que depende porque depende si el paciente tiene comorbilidades o no tiene comorbilidades. Entonces, si tuviera comorbilidades es un poco más complicado, entonces no podría. No podría. Ya, muy bien, muy bien, muy bien. Esa respuesta es muy correcta. Lo importante en el paciente no es que si tenga más de 70 o más de 80 años, sino las comorbilidades que tiene. Y lo que se vio en el estudio de Libermed Survey hace unos años atrás, es que si bien es cierto, los pacientes de más de 70 años, la sobrevida puede caer un poco más bajo, pero no va a llegar a menos del 8% que solamente le diera quimioterapia. Llegas hasta el 36% en 5 años y 42% en 5 años en los menores de 70. ¿No? Entonces, y la edad no es un límite. Lo que es un límite sí son las comorbilidades. Porque tú puedes tener un paciente de 70 años y que solamente es hipertenso y que toma su captopril y es feliz toda la vida. Pero de repente es un paciente versus un paciente de 50 años que es valvulopatía severa, aórtica, EPOC descompensado, insuficiencia renal crónica terminal en hemodiálisis, entonces es diferente. Entonces lo que te marca si el paciente es resecable o no es el estado funcional del paciente y las comorbilidades que tiene de fondo este paciente. Muy bien, metástasis y también lo que se entendió también que aquellas metástasis irresecables, la quimioterapia mejoró en los últimos 20 años y de este paciente que uno le echaba la cruz y llamaba Finestera, Agustín Merino y demás, pues le dabas la quimioterapia en conversión y podías hacer de que estas lesiones mejoraran así en 3 meses, 4 meses y hacías lesiones irresecables en resecables. Comenzaron a haber técnicas específicas que ayudaban a aumentar la posibilidad de resección y aumentar la hipertrofia del parénquima, como la que ya hemos mencionado de la embolización portal. La hepatectomía en 2 tiempos, ¿no? Que a veces lo que uno hacía es entrar a sala de operaciones, de repente, por ejemplo, este paciente son múltiples metástasis, y uno ve qué lóbulo está más comprometido. El que más comprometido es el derecho y menos el izquierdo. Entonces, ¿usted qué hacía? Usted lo que hacía era limpiar el izquierdo. Limpiaba el izquierdo, obviamente tenías que tener tu eco intraoperatoria para no dejar ningún nódulo en el izquierdo. Mirabas, sacabas tus 2 nódulos, 3 nódulos, lo dejabas limpio el lado izquierdo y ligabas la porta derecha. Porque de repente este parénquima era insuficiente. ¿No? Al sacar, obviamente el parénquima te queda insuficiente y si te queda insuficiente menos del 20%, lo ligabas la porta derecha, lo cerrabas al paciente, esperabas 4 semanas, tomografía de control. 19% todavía de volumen, todavía no, esperamos 3 semanas más, otra tomografía. Si no progresó la enfermedad, tomografía, 30% de parénquima residual funcional, vamos a hepatectomía derecha. ¿Okay? Entonces eso es lo que llamamos hepatectomía en 2 tiempos. También podemos hacer una mezcla de resecciones con radiofrecuencia en el intraoperatorio, crioablación no tenemos acá, radiofrecuencia tenemos. Eso es lo que viene a hacer el hepatectomía en 2 tiempos. Hay otra cosa, una técnica novedosa que resultó en el año 2012 en el grupo alemán de Schnittauer, donde no solamente haces la embolización de la porta derecha, sino también haces una transección hepática, pero sin sacar el hígado, lo que llamamos el ALPS. ¿No? Por ejemplo, lo que se hacía en ese mismo paciente, ¿pero qué pasaba? En ese paciente solamente tenías libre el 2-3, entonces te obligaba a hacer una hepatectomía derecha. En 2 tiempos sacabas los nodulitos que había, pero además si tú hacías solamente la embolización derecha, seguro que no iba a crecer mucho en el transcurso de los días o de las semanas. Entonces lo que se agregó a eso, aparte de ligar la porta derecha, es hacer una transección. Comenzabas a cortar todo el hígado sin cortar los vasos importantes. O sea, no la porta izquierda, no la arteria hepática, no para terminar la hepatectomía. Como que si hacías una seccionectomía lateral izquierda a medias. Cortabas el parénquima, los vasitos pequeñitos que iban de un lado a otro, pero no cortabas ni vía biliar izquierda, ni porta izquierda, ni arteria hepática izquierda. Eso se llama ALPS. ¿Y qué se vio? Que cuando tú tomabas en este paciente una tomografía con volumetría a la semana o a los 8 días, el parénquima crecía a tener un volumen de más del 20 o 25%. Entonces tenía mucho más resultados. Sin embargo,
Igualmente había muchas veces morbilidad, mortalidad, entonces se vio de que en algunos pacientes, si bien es cierto, crecía, pero no tenía la función adecuada y a veces se tenía que esperar unos días más para que se pudiera resecar. Pero es una alternativa, esto es para que lo sepan, no lo voy a tomar como examen por si acaso, pero es para que lo sepan de que hay más de una manera de poder hacer resecciones hepáticas. Igualmente, una de las cosas, uno de los paradigmas que a mí me enseñaron es que el remanente hepático, y esto hasta hace poco, esto que es el nuevo concepto del mineral de hace unos 3 años o 4 no más, donde a mí me enseñaron de que tú tenías que dejar un parénquima hepático de al menos 20%, pero que tenías que tener 2 segmentos. No sé si de repente el 2-3 de repente podías sacarle todo el derecho, más ampliar al 4, pero tenías que dejar 2 segmentos, el 2 y el 3, por ejemplo. O sacabas todo el izquierdo y tenías que dejar cuanto menos el 6 y el 7. Tenías que tener 2 segmentos continuos. Pero lo que se vio en el grupo, esto es un estudio multicéntrico de monosegmentos en el alto, que también es una cosa que no les voy a tomar, pero es importante que lo sepan. Y es que a veces te está comprometido todo y lo único que te queda libre o limpio, por ejemplo, que es el segmento 2. Entonces igualmente embolizas y ligas la porta derecha, haces una transección del parénquima en el ligamento falciforme, ¿no? En esta zona, no acá, porque acá este segmento sí se va a ir después de la segunda intención de hepatectomía. ¿Y qué se veía, por ejemplo, en ese caso, ¿no? O sea, como el que hemos mostrado, ¿no? Se ligaba la porta derecha y solamente te quedaba libre. Le hacías la transección, esperabas 8 semanas, esperabas 8 días, 16 días, 2 semanas, 3, 4 semanas, y veías que llegaba a este segmentito, llegaba a 25%. Entonces ahí hacías la siguiente cirugía. Significa que basta no tener 2 segmentos continuos, sino suficiente con un segmento que tenga un flujo de entrada, un inflow de la arteria y la porta que corresponde a ese segmento, y debes tener un flujo de salida o outflow, ¿no? Que sale hacia el otro lado. Suficiente con un segmento que tenga un flujo de entrada y un flujo de salida para que usted pueda hacer una hepatectomía, siempre y cuando conserves el tema de lo del 20% del volumen residual funcional adecuado. O sea, que le ayudes con una técnica de alfa, con embolización, pero lo importante es que lo mínimo que puedes tener es ese volumen residual funcional. Bueno, con todas estas técnicas, y para que les quede más o menos como idea, con todas las técnicas de embolización, de las hepatectomías en 2 tiempos, peor aún con técnicas de ALS o minial, la quimioterapia de conversión en los últimos 10, 15, 20 años, lo que se vio era eso. Por ejemplo, estos son manejos quirúrgicos y no quirúrgicos en pacientes con cáncer de colon con metástasis. Entonces, vemos en esa línea cruzada pacientes con metástasis hepática de carcinoma colorectal sin resección hepática. Y vemos cómo la curva cae a menos del 10% a 5 años. Sin embargo, cuando vemos estadio 3 en el colon, un cáncer de colon con metástasis hepática, pero en estadio 3 no tienen metástasis, estadio 3 es aquel tumor que tiene ganglios positivos pero no tienen metástasis, ¿okay? Y vemos esta línea celeste, ¿no es cierto? Esta línea celeste que puede llegar hasta el 50% de sobrevida a 5 años. ¿Okay? Este paciente no tenía metástasis y el paciente ha vivido bien porque no había metástasis, solamente le sacaron el colon, de repente necesitó quimioterapia postoperatoria, de repente sí, de repente no. Seguro que habrá recibido, porque casi todos los que tienen ganglios positivos reciben quimioterapia postoperatoria. Y tenemos en esta línea celestita, más clarita, cuando son estadios 4, pero sí son tributarios de resección quirúrgica. Y lo que vemos de que a 5 años la sobrevida es muy similar a aquel paciente con estadio 3. Es decir, de que si usted hace un tratamiento adecuado en un paciente estadio 4 con metástasis hepática y existe resección hepática, su sobrevida a 5 años es casi muy similar a aquel paciente con carcinoma colorectal que no tuvo metástasis en ningún sitio. Entonces significa que vale la pena en estos pacientes con metástasis hepática resecarlas y no tirarles la cruz cuando vemos una tomografía o una ecografía o una resonancia con metástasis. Vamos bien a estudiarlo y ver qué tipo de técnica pudiera ser la más adecuada, si de repente le damos quimio primero, si de repente lo embolizamos o daríamos la pauta necesaria, pero no le tenemos que tirar la cruz. Muy bien, con estas técnicas quirúrgicas específicas de este 10 a 20% que solamente iban a cirugía, podemos llegar al 50 o 60% de pacientes que sí lo podemos hacer quirúrgicos y con ello pues darle el mejor tratamiento. Hacemos un paréntesis, yo creo que de unos 10-15 minutos para que vayan a tomar agua, para que se echen agua en la cara, que es que les gusta dormirse, para hacer la otra clase que es más pequeña que esta.